Welcome to my channel. Sentí que algo estaba mal en mi hogar. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Algo podrido, oscuro, peligroso. Entonces fingí que estaba en cirugía y que necesitaría quedarme en el hospital por varios días. Le dije a mi hija Adriana que era una operación delicada, que estaría incomunicada, que no se preocupara. Pero en realidad estaba escondida en la casa de Teresa, mi vecina de enfrente, observando mi propia casa como si fuera una extraña. Llevaba horas allí, en la oscuridad, cuando esa señora anciana tocó mi hombro. Teresa me miró fijamente y susurró con una seguridad que me aterrorizó: «Espera hasta 00:15. Lo verás todo». No supe qué decir. Solo asentí. El reloj avanzaba lento, torturándome. 11:30, 11:40, 12, 12:10. Mi respiración se volvió irregular. 12:14. Mis manos temblaban. Y entonces llegó. 00:15 exactos. Vi movimiento en la entrada de mi casa. Alguien abrió la puerta con llave. Las luces se encendieron. Contuve la respiración con lo que vi. Era Carlos, mi yerno, el esposo de mi hija. Pero no venía solo. Entraron otras 2 personas. Comenzaron a caminar por mi casa como si fuera suya. Tomaban fotos. Medían las paredes. Revisaban mis cosas. Y en ese instante supe que mi peor pesadilla apenas estaba comenzando. Me llamo Isabel y tengo 65 años. Toda mi vida giró alrededor de 2 amores, mi difunto esposo y mi hija Adriana. Cuando mi marido murió hace 7 años en ese terrible accidente, pensé que no sobreviviría al dolor. Pero Adriana me salvó. Ella era mi razón para respirar, para levantarme, para seguir adelante. Construimos una relación hermosa. Éramos más que madre e hija, éramos compañeras, confidentes, amigas. Cuando conoció a Carlos hace 6 años, me alegré profundamente. Parecía un buen hombre. Trabajador, educado, atento. Se casaron y yo les regalé el terreno al lado de mi casa para que construyeran su hogar. Quería tenerlos cerca. Quería que formáramos esa familia unida que siempre soñé. Mi casa no es grande, pero es valiosa. Con el crecimiento de la zona, ahora vale cerca de $450,000. Agentes inmobiliarios me han buscado docenas de veces ofreciéndome comprarla. Siempre me negué. Esa casa es mi historia. Cada rincón guarda recuerdos. El jardín donde Adriana aprendió a caminar. La cocina donde horneábamos galletas juntas. La sala donde celebramos 1000 Navidades. No es solo propiedad. Es mi vida entera convertida en paredes y techo. Durante meses todo parecía perfecto. Desayunábamos juntos los domingos. Adriana venía a visitarme casi todas las tardes. Carlos me ayudaba con reparaciones de la casa. Pero hace aproximadamente 3 meses, algo cambió. Fue sutil al principio. Tan sutil que pensé que lo estaba imaginando. Adriana comenzó a llegar menos. Cuando venía, parecía distraída, nerviosa. Evitaba mi mirada. Las conversas se volvieron superficiales, incómodas. Carlos, por el contrario, se volvió excesivamente amable. Demasiado solícito. Me preguntaba constantemente sobre mi salud. Si me sentía cansada. Si olvidaba cosas. Si necesitaba ayuda con los documentos. Preguntas que parecían inocentes, pero que comenzaron a sonar extrañas. Una tarde llegué temprano a su casa sin avisar. Escuché voces dentro. Hablaban en tonos bajos, urgentes. Toqué la puerta y las voces se detuvieron abruptamente. Adriana abrió con una sonrisa forzada. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo estaban viendo televisión. Pero la televisión estaba apagada. Comencé a notar más cosas. Objetos que desaparecían de mi casa. Pequeños al principio. Una foto antigua. Un jarrón de porcelana que había sido de mi madre. Documentos que estaban en mi escritorio y luego no. Pensé que estaba volviéndome olvidadiza, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Una noche los vi desde mi ventana. Carlos y Adriana estaban en su jardín hablando con un hombre que no conocía. Llevaba portafolio y papeles. Parecía una reunión seria.
Al día siguiente le pregunté a Adriana quién era ese hombre. Se puso pálida. Dijo que era un vendedor de seguros. Mentira. Lo supe por su voz. Por cómo desvió la mirada. Por cómo cambió rápidamente de tema. Esa noche no pude dormir. Comencé a hacer una lista mental de todas las cosas extrañas. Los silencios repentinos cuando yo entraba a una habitación. Las llamadas telefónicas que Carlos cortaba abruptamente al verme. Las visitas de personas desconocidas a mi casa cuando supuestamente yo no estaba, pero que la vecina Teresa mencionó haber visto. Teresa es una mujer de casi 80 años. Vive frente a mi casa desde hace décadas. Siempre fue discreta, callada, observadora. Un día me detuvo en la calle. Me miró con seriedad y me dijo: Isabel, ten cuidado. He visto cosas que no me gustan. Le pregunté a qué se refería. Negó con la cabeza. Todavía no puedo decírtelo. Pero mantén los ojos abiertos. Sus palabras me persiguieron durante días. Decidí prestar más atención. Comencé a anotar todo. Fechas, horarios, comportamientos extraños. Una semana después encontré un documento en el bolsillo del abrigo de Carlos. Lo había dejado colgado en mi casa. No pude resistir la tentación. Lo leí. Era una cotización de una casa de reposo. Una residencia para ancianos. Con mi nombre escrito a mano en la esquina. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué Carlos tenía eso? ¿Por qué mi nombre estaba allí? No dije nada. Volví a poner el papel exactamente donde estaba. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Tenía que saber la verdad. Necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente. Fue entonces cuando creé mi plan. Llamaría a Adriana y le diría que necesitaba una cirugía urgente. Algo relacionado con mi corazón. Que estaría hospitalizada por al menos una semana. Sin visitas permitidas por riesgo de infección. Perfecto. Durante ese tiempo, me escondería y observaría qué hacían cuando pensaran que yo no estaba. Le pedí ayuda a Teresa. Le conté mis sospechas. Ella asintió lentamente. Ya era hora de que te dieras cuenta, me dijo. Ven a mi casa cuando finjas irte al hospital. Desde mi ventana verás todo. Así lo hice. Llamé a Adriana llorando, inventé síntomas, dije que el médico insistía en operarme inmediatamente. Ella sonó preocupada, pero detecté algo más en su voz. ¿Alivio? ¿Anticipación? No estaba segura. Carlos se ofreció a llevarme al hospital. Le dije que ya había llamado un taxi, que no se molestara. Empaqué una maleta pequeña. Salí de mi casa. Pero en lugar de tomar un taxi, caminé directamente a la casa de Teresa. Ella me estaba esperando con la puerta entreabierta. Me instalé en la habitación del segundo piso de Teresa. Desde la ventana tenía una vista perfecta de mi casa y de la casa de Adriana. Eran las 3 de la tarde cuando llegué. Teresa me trajo té caliente y galletas, pero yo no podía comer nada. El estómago se me cerraba de la angustia. Me senté junto a la ventana y esperé. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. Vi a Carlos salir de su casa a las 5. Se subió al auto y se fue. Adriana salió media hora después. También se fue. Mi casa permanecía vacía, silenciosa, como si estuviera muerta. La oscuridad comenzó a caer. Encendí una lámpara pequeña detrás de mí para no quedar completamente a oscuras, pero mantuve las luces principales apagadas. No quería que nadie supiera que estaba allí, observando. Teresa subió alrededor de las 8 con sopa caliente. Tienes que comer algo, me dijo con firmeza. Tomé algunos sorbos solo para complacerla. Le pregunté qué era lo que había visto, qué era lo que sabía. Ella negó con la cabeza. Pronto lo verás tú misma. Es mejor así. Necesitas verlo con tus propios ojos para que no tengas dudas. Sus palabras me aterrorizaron más. ¿Qué era tan grave que necesitaba verlo yo misma? ¿Qué habían hecho Adriana y Carlos? Mi mente comenzó a imaginar escenarios terribles. Quizás estaban robándome. Quizás planeaban echarme de mi casa. Quizás querían declararme incapaz y quitarme todo. Cada pensamiento era peor que el anterior. A las 9:30, las luces de la casa de Adriana se encendieron.
Habían regresado. Vi sus siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Parecían estar discutiendo. Los gestos eran bruscos, agitados. Me pregunté de qué estarían hablando. ¿De mí? ¿De mi supuesta cirugía? ¿De lo que planeaban hacer ahora que yo no estaba? A las 10, las luces se apagaron. Todo quedó en silencio nuevamente. Miré el reloj. Faltaban 2 horas y 15 minutos para 00:15. Teresa me había dicho que esperara hasta esa hora exacta. ¿Por qué esa hora específica? ¿Qué pasaría entonces? El tiempo se arrastró como nunca antes. Cada minuto parecía una eternidad. 11 de la noche. 11:30. Mi corazón latía cada vez más rápido. 11:45. Mis manos sudaban frías. Teresa subió nuevamente y se sentó junto a mí en silencio. No dijo nada, solo esperó conmigo. Su presencia era reconfortante, pero también inquietante. Ella sabía algo que yo aún no sabía. 12 de la noche. Medianoche. El reloj de la sala de Teresa sonó con sus campanadas graves. Contuve la respiración. 12:05. 12:10. Mis ojos estaban clavados en mi casa oscura. Nada se movía. 12:14. Teresa me tocó el hombro suavemente. Ya casi, susurró. Y entonces sucedió. Exactamente a las 12:15 de la madrugada. Vi una figura acercándose a mi casa por el costado del jardín. Llevaba una linterna pequeña. Era Carlos, mi yerno. Caminaba con cuidado, mirando hacia todos lados, asegurándose de que nadie lo viera. Llegó hasta mi puerta principal. Sacó una llave de su bolsillo. Mi llave. Abrió la puerta con movimientos rápidos y entró. Las luces del pasillo se encendieron. Segundos después, llegaron 2 personas más. Un hombre con portafolio y una mujer joven. Los 3 entraron a mi casa como si tuvieran todo el derecho del mundo. Contuve la respiración. ¿Qué demonios estaba pasando? Teresa me entregó unos binoculares. Toma. Vas a necesitar ver esto con detalle. Los tomé con manos temblorosas y miré a través de ellos. La imagen se acercó inmediatamente. Podía ver perfectamente el interior de mi sala a través de la ventana. Carlos estaba señalando las paredes. El hombre del portafolio tomaba notas. La mujer joven sacaba fotos con una cámara profesional. Fotografiaba cada rincón, cada mueble, cada detalle. Luego los vi moverse hacia la cocina. Más fotos. Más notas. El hombre sacó una cinta métrica y comenzó a medir las paredes, las ventanas, el espacio entre los muebles. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban midiendo mi casa? Se movieron hacia mi habitación. Vi cómo abrían mi armario. Revisaban mi ropa. La mujer tomaba fotos de mis objetos personales. De las medicinas en mi mesa de noche. Del crucifijo en la pared. De las fotografías familiares. Sentí una furia creciendo dentro de mí. ¿Cómo se atrevían a invadir mi privacidad así? Carlos abrió el cajón de mi escritorio. Comenzó a sacar documentos. Los mostraba al hombre del portafolio. Este los leía con atención y asentía. Guardaron algunos papeles en el portafolio. ¿Estaban robando mis documentos? Mi escritura de propiedad estaba allí. Mi testamento. Mis cuentas bancarias. Todo. Permanecieron en mi casa durante casi 1 hora. Revisaron absolutamente todo. El ático. El sótano. El garaje. Tomaron fotos de cada espacio. Medidas de cada habitación. Cuando finalmente salieron, eran casi la 1:30 de la madrugada. Los vi hablar afuera durante unos minutos. El hombre le entregó unos papeles a Carlos. Se dieron la mano. La mujer abrazó a Carlos. Un abrazo demasiado largo, demasiado cercano, demasiado íntimo. Algo en ese abrazo me hizo sentir náuseas. Luego se fueron. Carlos apagó las luces de mi casa, cerró con llave, y caminó de regreso a su casa como si nada hubiera pasado. Me dejé caer en la silla, temblando. Teresa me miró con tristeza. Ahora entiendes por qué necesitabas verlo tú misma. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Qué estaban planeando?
¿Quiénes eran esas personas? Teresa se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Esto no es todo, Isabel. Hay más. Mucho más. La miré con horror. ¿Más? ¿Qué puede ser peor que esto? Ella suspiró profundamente. Llevo semanas observándolos. Esta no es la primera vez que entran a tu casa cuando no estás. Han venido al menos 5 veces en el último mes. Siempre a medianoche. Siempre con diferentes personas. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Teresa negó con la cabeza. Necesitabas verlo tú misma. Si yo te lo contaba, no me habrías creído. Habrías pensado que era una anciana paranoica inventando historias. Pero ahora lo viste. Ahora sabes que es real. Tenía razón. Si ella me hubiera contado esto sin que yo lo viera, habría dudado. Habría defendido a mi hija. Habría justificado a Carlos. Pero ahora no había forma de negar lo que acababa de presenciar. Mi propia familia me estaba traicionando de la manera más vil. ¿Qué crees que están haciendo?, le pregunté a Teresa con voz quebrada. Ella me miró con seriedad. Creo que están planeando venderte la casa. O quitártela de alguna manera legal. Las fotos, las medidas, los documentos. Todo apunta a eso. Y esa mujer que vino con ellos. La he visto antes. Hace 2 semanas llegó sola con Carlos. Entraron a tu casa y estuvieron allí durante horas. Cuando salieron, se besaron. Sentí que me faltaba el aire. Se besaron. Teresa asintió. Carlos le está siendo infiel a tu hija. Y creo que esa mujer está involucrada en todo este plan. No sé exactamente qué es lo que están tramando, pero es algo grande, Isabel. Algo que podría dejarte sin nada. Pasé el resto de la noche despierta, mirando por la ventana, procesando lo que había visto. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender la magnitud de la traición. Carlos, el hombre en quien había confiado como un hijo, me estaba robando. Y Adriana, mi propia hija, mi única hija. ¿Sabía ella lo que Carlos estaba haciendo? ¿Era cómplice? El abrazo entre Carlos y esa mujer me perseguía. ¿Adriana sabía que su esposo le era infiel? ¿O era parte del engaño también? Necesitaba respuestas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta pesadilla. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. No había dormido ni un minuto. Mis ojos ardían de cansancio, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Teresa bajó a preparar café. El aroma subió hasta la habitación, pero yo no podía moverme de la ventana. Necesitaba ver qué pasaría a la luz del día. Necesitaba entender el siguiente movimiento de Carlos y Adriana. A las 7 de la mañana, vi a Carlos salir de su casa. Vestía traje, llevaba su maletín de trabajo. Actuaba completamente normal, como si la noche anterior no hubiera violado mi hogar. Se subió a su auto y se fue. Adriana salió media hora después. También iba arreglada para el trabajo. Antes de subir a su auto, miró hacia mi casa. Pude ver su expresión incluso desde la distancia. No era preocupación. Era algo más. ¿Satisfacción? ¿Anticipación? Se fue sin más. Teresa subió con una bandeja. Café, tostadas, fruta. Tienes que comer, Isabel. Vas a necesitar fuerzas para lo que viene. Me obligué a comer algo, aunque cada bocado me costaba trabajo tragarlo. Teresa, necesito saber más. ¿Qué más has visto? Cuéntamelo todo. Ella se sentó frente a mí con expresión grave. Hace aproximadamente 2 meses, comencé a notar movimientos extraños. Al principio pensé que eras tú quien salía y entraba a diferentes horas. Pero luego me di cuenta de que no eras tú. Era Carlos. Usando tu llave. Entraba cuando tú no estabas. A veces solo. A veces con esa mujer. Una vez trajo a un hombre mayor que llevaba documentos oficiales. Parecía abogado o notario. Un notario, repetí con horror. ¿Para qué necesitarían un notario? Teresa negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Pero Isabel, hay algo más que debes saber. Hace 3 semanas vi algo que me hizo sospechar que esto era más grave de lo que pensaba.
Era un sábado por la tarde. Tú habías ido al mercado. Vi a Carlos entrando a tu casa con una mujer diferente. No la que viste anoche. Esta era mayor, vestía formal, llevaba una carpeta enorme. Estuvieron dentro casi 2 horas. Cuando salieron, escuché parte de su conversación. Estaban en tu jardín, justo debajo de mi ventana. La mujer le decía a Carlos que necesitaban los certificados médicos antes de proceder, que sin esos documentos el proceso no podría avanzar. Mi corazón se detuvo. ¿Certificados médicos? ¿Qué proceso? Teresa me miró con ojos llenos de compasión. No estoy segura, pero creo que están tratando de declararte incapaz mentalmente. Es la única explicación lógica. Por eso Carlos te preguntaba constantemente si olvidabas cosas, si te sentías confundida. Estaba construyendo un caso, recopilando supuestas evidencias de que no puedes cuidar de ti misma. La furia explotó dentro de mí. Me puse de pie tan bruscamente que la silla casi cae. ¿Declararme incapaz? Yo. Estoy perfectamente bien. Nunca he tenido problemas de memoria. Nunca he estado confundida. Es una mentira absoluta. Lo sé, Isabel. Yo te veo todos los días. Sé que estás perfectamente lúcida y capaz. Pero ellos pueden fabricar evidencias. Conseguir médicos corruptos que firmen papeles falsos. Es más común de lo que crees. Familias que quieren quedarse con las propiedades de sus padres o abuelos. Los declaran incapaces, toman control legal de sus bienes y terminan despojándolos de todo. Las palabras de Teresa me golpearon como puñetazos. Esto era real. Esto estaba pasando. Mi propia hija y mi yerno estaban planeando robarme mi vida entera. Mi casa. Mi autonomía. Mi dignidad. Todo. Tengo que hacer algo, dije con voz temblorosa. No puedo quedarme aquí sentada viendo cómo me destruyen. Teresa asintió. Tienes razón. Pero debes ser inteligente. Si te enfrentas a ellos ahora, negarán todo. Dirán que estás paranoica, que estás confundida, que imaginas cosas. Usarán tu acusación como evidencia de tu supuesta demencia. Necesitas pruebas sólidas. Necesitas ayuda legal. Y necesitas actuar rápido antes de que ellos den el siguiente paso. Tenía razón. Enfrentarlo sin preparación sería un error fatal. ¿Conoces algún abogado de confianza?, le pregunté. Teresa sonrió ligeramente. Conozco a alguien. Miguel Herrera. Era abogado de mi difunto esposo. Está retirado, pero aún acepta casos especiales. Es honesto, discreto, y muy bueno en lo que hace. Puedo llamarlo si quieres. Por favor, hazlo. Necesito hablar con él lo antes posible. Teresa bajó a hacer la llamada. Yo me quedé junto a la ventana, mirando mi casa. Mi hermosa casa que ahora se sentía como una tumba. Pensé en todos los años que viví allí. Las navidades. Los cumpleaños. Las noches leyendo en la sala. Los domingos cocinando para Adriana cuando era niña. Esa casa era mi historia completa. Y estaban tratando de arrebatármela como si no fuera nada. Como si yo no fuera nada. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de rabia. De determinación. No iba a dejar que me hicieran esto. No sin pelear. Teresa regresó media hora después. Miguel puede verte esta tarde. Le expliqué la situación general y dijo que es urgente. Que mientras más rápido actúes, mejor. Asentí. ¿Dónde nos encontramos? En su oficina. Está a 20 minutos de aquí. Podemos ir en mi auto. Nadie nos verá salir si usamos la puerta trasera de mi casa. Perfecta. Teresa había pensado en todo. Pasé las siguientes horas tratando de organizar mis pensamientos. Hice una lista de todo lo que había visto. Las fechas en que noté comportamientos extraños. Los objetos que desaparecieron de mi casa. Las conversaciones interrumpidas. El documento sobre la casa de reposo. Y por supuesto, lo que presencié la noche anterior. La invasión de mi hogar. Las fotos. Las medidas. Los documentos robados. A las 3 de la tarde,
Teresa y yo salimos discretamente por la puerta trasera de su casa. Su auto estaba estacionado en el garaje, así que nadie nos vio partir. Durante el trayecto, permanecí en silencio, mirando por la ventana, procesando todavía la magnitud de la traición. Adriana. Mi pequeña Adriana. La niña que cargué en mis brazos. A quien le enseñé a caminar, a leer, a cocinar. A quien consolé en cada tristeza. A quien celebré en cada logro. Esa misma niña ahora conspiraba para destruirme. El dolor era físico. Me dolía el pecho como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo en pedazos. Llegamos a un edificio antiguo pero elegante en el centro de la ciudad. La oficina de Miguel estaba en el tercer piso. Subimos por el ascensor en silencio. Teresa tocó la puerta con firmeza. Un hombre de aproximadamente 70 años abrió. Era alto, con cabello completamente blanco, ojos penetrantes detrás de gafas de montura oscura, y una expresión seria pero amable. «Teresa, ¿cuánto tiempo?», dijo con voz profunda. Se abrazaron brevemente. Luego me miró. «Usted debe ser Isabel. Pasen, por favor». Su oficina era espaciosa, llena de libros de leyes, diplomas en las paredes, fotografías de familia. Nos sentamos frente a su enorme escritorio de madera. Miguel se reclinó en su silla y me estudió por un momento. Teresa me contó lo básico. Pero necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle es importante. Respiré profundo y comencé a hablar. Le conté sobre los cambios en Adriana y Carlos. Sobre las visitas extrañas. Los objetos desaparecidos. Las preguntas insistentes sobre mi salud. El documento de la casa de reposo. Mi plan de fingir la cirugía. Lo que vi anoche desde la ventana de Teresa. Los intrusos midiendo mi casa, fotografiando todo, robando documentos. El abrazo sospechoso entre Carlos y esa mujer. Todo. Miguel escuchó sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, guardó silencio por un momento, pensativo. Luego habló con voz firme. Isabel, lo que me está describiendo es un caso clásico de fraude familiar con intención de despojarla de sus bienes. Probablemente están planeando hacer varias cosas simultáneamente. Se inclinó hacia adelante. Primero, declararte legalmente incapaz mediante certificados médicos falsos. Segundo, obtener poder notarial sobre tus propiedades y finanzas. Tercero, vender tu casa rápidamente antes de que puedas reaccionar. Y cuarto, posiblemente internarte en una residencia de ancianos contra tu voluntad para que no puedas interferir con el proceso. He visto casos así antes. Son devastadores y completamente ilegales, pero desafortunadamente son más comunes de lo que la gente cree. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿Pueden realmente hacer todo eso? Miguel asintió gravemente. Si tienen los documentos correctos y los contactos adecuados, sí. Pueden moverte como pieza de ajedrez antes de que te des cuenta. Por eso actuaste bien al fingir la cirugía y observar. Ahora sabemos lo que enfrentas. Y podemos preparar una defensa. ¿Qué debo hacer?, pregunté con voz desesperada. Miguel entrelazó sus dedos sobre el escritorio. Primero, necesito acceso a todos tus documentos originales. Escrituras, testamento, cuentas bancarias, identificaciones, todo. Segundo, vamos a hacerte una evaluación médica completa con doctores de mi confianza para probar que estás perfectamente capacitada mental y físicamente. Tercero, vamos a investigar a fondo las actividades de Carlos. Sus finanzas, sus contactos, sus movimientos. Cuarto, necesitamos identificar a esas personas que entraron a tu casa anoche. Y quinto, vamos a preparar una trampa legal para atraparlos con las manos en la masa. ¿Una trampa?, pregunté mirando fijamente a Miguel. Él asintió con expresión calculadora. Exactamente. No podemos simplemente acusarlos sin pruebas contundentes que un juez no pueda ignorar. Necesitamos atraparlos en el acto. Documentar sus acciones. Grabar conversaciones si es posible. Conseguir evidencia irrefutable de sus intenciones criminales. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de todo esto sobre mis hombros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Miguel frunció el ceño. Esa es la pregunta crítica. Por lo que describes, ya están en fase avanzada. Las mediciones,
las fotografías, el robo de documentos. Diría que tienen un comprador interesado y están preparando el papeleo para formalizar la venta. Probablemente cuestión de semanas, quizás días. Teresa se inclinó hacia adelante. Miguel, ¿qué pasa con los documentos que Carlos robó de la casa de Isabel? Pueden usarlos para falsificar firmas. Miguel asintió gravemente. Pueden y probablemente lo harán. Con tecnología moderna, falsificar firmas es relativamente sencillo si tienes muestras originales. Por eso es crucial que Isabel recupere el control de sus documentos inmediatamente y los proteja legalmente. Me enderecé en la silla. Tengo una caja fuerte en mi casa. Una que instalé hace años cuando mi esposo murió. Nadie sabe de ella excepto yo. Está escondida detrás de un panel falso en el armario de mi habitación. Ahí guardo mis documentos más importantes. Escrituras originales, mi testamento, certificados, todo. Los ojos de Miguel se iluminaron. Perfecto. Eso nos da una ventaja enorme. Ellos probablemente creen que tienen todos tus documentos, pero en realidad solo tienen copias o papeles secundarios. Asentí. Exacto. Siempre fui cuidadosa con eso. Mi esposo me enseñó a proteger los documentos importantes. Decía que en este mundo no puedes confiar ni en tu sombra. Una ironía amarga considerando que ahora no podía confiar ni en mi propia hija. Miguel tomó más notas. Bien. Esto es lo que haremos. Esta misma noche, mientras ellos duermen, entrarás a tu casa con mi asistente y un cerrajero de confianza. Cambiaremos todas las cerraduras. Recuperaremos tus documentos de la caja fuerte. Instalaremos cámaras de seguridad ocultas en puntos estratégicos. Así podremos grabar cualquier intento futuro de invasión. Cámaras. La idea me sorprendió. Sí. Pequeñas, invisibles, con transmisión en tiempo real a tu teléfono y al mío. Si intentan entrar de nuevo, lo tendremos todo grabado. Evidencia invaluable para el caso. Respiré profundo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Está bien. Hagámoslo. Miguel continuó. Mañana temprano irás a mi médico de confianza. El doctor Ramírez. Realizará una evaluación cognitiva completa. Pruebas de memoria, razonamiento, capacidad de decisión. Todo documentado oficialmente. Eso destruirá cualquier intento de declararte incapaz. Asentí. ¿Y después? Después viene la parte difícil. Necesitas volver a tu vida normal. Fingir que la cirugía salió bien y que estás recuperándote. Actuar como si no supieras nada. Mientras tanto, nosotros investigaremos en silencio. Rastrearemos los movimientos de Carlos, identificaremos a sus cómplices, descubriremos exactamente qué están planeando. Y cuando tengamos todo documentado, los confrontaremos legalmente con autoridades presentes. La idea de tener que fingir normalidad frente a las personas que me estaban traicionando me revolvía el estómago. No sé si pueda actuar como si nada ante ellos. Cada vez que veo a Adriana siento que mi corazón se rompe de nuevo. Miguel me miró con compasión. Lo sé. Es la parte más dolorosa de todo esto. Pero es necesario. Si ellos sospechan que sabes algo, acelerarán sus planes o los modificarán. Podrían vender la casa a un tercero de confianza para ocultar el rastro. Podrían destruir evidencia. Necesitamos que crean que todo va según su plan mientras nosotros construimos el caso en su contra. Teresa tomó mi mano. Eres fuerte, Isabel. Puedes hacer esto. Piensa en tu casa, en tu vida, en tu dignidad. Vale la pena pelear por todo eso. Tenía razón. Cerré los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando los abrí, había tomado mi decisión. Está bien. Haré todo lo que sea necesario. Miguel sonrió por primera vez. Excelente. Ahora, hablemos de costos. Mis honorarios normalmente serían de $5,000 por un caso así. Pero eres amiga de Teresa, y detesto profundamente cuando las familias se aprovechan de sus mayores. Te cobraré $2,500. Mitad ahora, mitad cuando ganemos el caso. Asentí. Puedo pagarlo. Tengo ahorros. Perfecto. Entonces empecemos. Esta noche a las 2 de la madrugada,
mi asistente Luis pasará a recogerte a casa de Teresa. Irán a tu casa, cambiarán cerraduras, instalarán cámaras y recuperarán tus documentos. Entendido. Entendido. Bien. Mañana a las 9 de la mañana te espero con el doctor Ramírez en su consultorio. Teresa tiene la dirección. Y pasado mañana, volverás a tu casa oficialmente recuperada de tu cirugía. Salimos de la oficina de Miguel con un plan claro. Durante el trayecto de regreso, Teresa conducía en silencio mientras yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. Pensaba en Adriana cuando era niña. En su risa. En cómo corría hacia mí cada vez que llegaba de la escuela. En las noches que pasamos juntas cuando estaba enferma, yo cuidándola, acariciando su cabello. ¿En qué momento todo eso se perdió? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo? ¿En qué momento mi vida dejó de importarle? Estás pensando en ella, dijo Teresa suavemente. Asentí sin poder hablar. Lo sé. Es natural. Es tu hija. Pero Isabel, necesitas entender algo. La Adriana que está haciendo esto ya no es la niña que criaste. Algo cambió en ella. Ya sea por influencia de Carlos, por problemas económicos, por ambición o por debilidad. Pero la persona que conspira para robarte no es la hija que conociste. Sus palabras dolían porque eran verdad. La Adriana que yo conocía jamás habría hecho algo así. Jamás me habría traicionado de esta manera. Algo había cambiado profundamente en ella, y no sabía si algún día podría perdonarla. Llegamos de regreso a casa de Teresa alrededor de las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Desde la ventana del segundo piso, vi las luces encenderse en la casa de Adriana. Vi su silueta moviéndose dentro, preparando la cena probablemente, actuando como si fuera una persona normal, como si no estuviera planeando destruir a su propia madre. El teléfono de Teresa sonó. Era Miguel. ¿Teresa? Ponme en altavoz. Necesito que Isabel escuche esto. Teresa activó el altavoz. Estamos aquí, Miguel. La voz del abogado sonaba urgente. Isabel, mis contactos ya comenzaron a investigar. Tengo información preliminar que necesitas saber ahora. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste? Carlos tiene deudas enormes. Más de $200,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y un préstamo comercial que tomó para un negocio que fracasó hace 2 años. Está al borde de la bancarrota. Los acreedores lo están presionando. Tiene 2 meses para pagar o enfrentará demandas judiciales. Sentí que el estómago se me revolvía. Entonces necesita mi casa para pagar sus deudas. Exacto. Tu propiedad vale aproximadamente $450,000 según el mercado actual. Con ese dinero puede pagar todas sus deudas y aún le sobra. Es el motivo perfecto para lo que está haciendo. ¿Y Adriana? Ella sabe sobre las deudas. Miguel hizo una pausa. Eso todavía no lo sé con certeza. Pero por cómo están actuando juntos, asumo que sí. Probablemente están desesperados. La desesperación hace que la gente tome decisiones terribles. Y hay algo más. Su tono se volvió aún más grave. Dime. La mujer que viste abrazando a Carlos anoche. Ya la identificamos. Se llama Patricia Morales. Es agente de bienes raíces, pero tiene antecedentes. Hace 5 años estuvo involucrada en un caso similar. Ayudó a una familia a vender ilegalmente la propiedad de un anciano. El caso se resolvió fuera de corte, pero está en sus registros. Es profesional en este tipo de fraudes. El nombre Patricia Morales quedó grabado en mi mente como una marca al fuego. Una mujer con experiencia en robar a ancianos. Una profesional del fraude. Y Carlos la había traído directamente a mi casa. ¿Cómo la encontraste tan rápido?, pregunté a Miguel. Tengo contactos en todas partes. Investigadores privados, expolicías, gente que me debe favores. Cuando te dedicas a esto durante 40 años, construyes una red. Patricia Morales no fue difícil de rastrear. Tiene perfil público como agente inmobiliaria, pero lo interesante está en lo que no muestra públicamente. Hizo una pausa. Encontramos transferencias bancarias.
Carlos le ha pagado $3,000 en los últimos 2 meses. Pagos etiquetados como asesoría, pero ambos sabemos que es mucho más que eso. Teresa y yo nos miramos. $3,000. Carlos estaba pagando a esta mujer para que lo ayudara a robarme. ¿Y el hombre que estaba con ellos anoche? Pregunté. Todavía estamos en eso. Pero por la descripción que diste, probablemente sea un tasador o un comprador potencial. Alguien interesado en adquirir la propiedad rápidamente sin hacer muchas preguntas. Miguel respiró profundo. Isabel, esto es más serio de lo que pensaba inicialmente. No solo están planeando robarte. Ya tienen la operación en marcha. Ya hay dinero moviéndose. Ya hay compradores. Esto significa que debemos actuar con extrema rapidez. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Qué tan rápido? Luis pasará por ti a la 1 de la madrugada, no a las 2 como dije antes. Cada hora cuenta. Necesitamos asegurar tu casa esta misma noche. Mañana temprano, además de ver al doctor Ramírez, iremos juntos al banco. Congelarás todas tus cuentas temporalmente y las protegerás con contraseñas nuevas que solo tú y yo conoceremos. También revisaremos si ha habido movimientos sospechosos. Mi mente trabajaba a 1000 revoluciones por hora. ¿Crees que ya hayan intentado acceder a mis cuentas? Es posible. Con las copias de tus documentos que robaron, podrían intentar suplantaciones. Mejor prevenir. Colgamos la llamada. Teresa me trajo té de manzanilla. Necesitas descansar un poco antes de la medianoche, me dijo con firmeza. No he dormido desde ayer. Lo sé. Por eso necesitas al menos dormir 2 o 3 horas. Vas a necesitar estar alerta esta noche. Tenía razón. Me recosté en el sofá de la sala de Teresa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en Carlos revisando mis cosas. En Patricia Morales fotografiando mi vida. En Adriana permitiendo todo esto. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi familia se convirtió en mis enemigos? Debí quedarme dormida porque Teresa me despertó suavemente. Isabel, es medianoche. Luis llegará en 1 hora. Me incorporé, desorientada por un momento. La realidad cayó sobre mí como agua helada. Esta noche recuperaría mi casa. Me lavé la cara, me peiné, me cambié a ropa oscura como me había sugerido Miguel. Pantalones negros, suéter gris oscuro, zapatos cómodos. Parecía que me estaba preparando para un robo, cuando en realidad estaba recuperando lo que era mío. La ironía era amarga. A las 12:50, un auto se estacionó discretamente frente a la casa de Teresa. Un hombre joven bajó. Cabello corto, complexión atlética, expresión seria. Teresa abrió la puerta. Luis, pasa. Él entró rápidamente. Me miró y extendió la mano. Isabel, soy Luis Herrera, asistente de Miguel. Trabajé 5 años como cerrajero antes de estudiar Derecho. Esta noche recuperaremos su casa. Su confianza me tranquilizó un poco. Trajiste todo. Él asintió. Cerraduras nuevas, cámaras de seguridad, herramientas, todo. Miró su reloj. Son las 12:55. La casa de su hija está a oscuras. Esperaremos hasta la 1:10 para asegurarnos de que están profundamente dormidos. Luego nos movemos. Los minutos pasaron con lentitud tortuosa. Finalmente, Luis se puso de pie. Es hora. Salimos por la puerta trasera de Teresa. La noche estaba oscura, sin luna. Perfecto para no ser vistos. Caminamos rápidamente hacia mi casa. Luis llevaba una mochila grande. Llegamos a mi puerta principal. Saqué mi llave con manos temblorosas. La introduje en la cerradura. Giró suavemente. La puerta se abrió. Entrar a mi propia casa sintiéndome como una intrusa era surrealista. Luis cerró la puerta detrás de nosotros y encendió una linterna pequeña. Primero las cámaras, susurró. Trabajó con eficiencia impresionante. Instaló una cámara diminuta en la sala, oculta dentro de un detector de humo falso. Otra en la cocina, dentro del reloj de pared. Una tercera en mi habitación, escondida en el marco de un cuadro. Estas cámaras transmiten video en tiempo real, me explicó en voz baja. Tienen sensor de movimiento.
Si alguien entra, recibirás alerta inmediata en tu teléfono. Mira. Me mostró una aplicación en su celular. Podía ver las 3 habitaciones simultáneamente. La imagen era sorprendentemente clara incluso en la oscuridad. Increíble, susurré. Ahora las cerraduras. Luis sacó herramientas de su mochila. En menos de 15 minutos había cambiado la cerradura de la puerta principal, luego la de la puerta trasera, y finalmente la del garaje. Aquí están las nuevas llaves. Son 4 juegos. Uno para ti, uno para Miguel, uno para Teresa, y uno de respaldo que guardarás en lugar seguro. Las tomé sintiendo su peso en mi mano. Ahora Carlos no puede entrar. Exacto. Y si intenta forzar la entrada, quedará grabado. Luis miró a su alrededor. ¿Dónde está la caja fuerte? Lo guié hacia mi habitación. Abrí el armario. Moví la ropa a un lado. Presioné un panel que parecía ser parte de la pared trasera. Se deslizó revelando una caja fuerte empotrada. Giré la combinación. Clic, clic, clic. La puerta se abrió. Dentro estaban todos mis documentos importantes. La escritura original de la casa. Mi testamento. Certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción de mi esposo. Estados de cuenta bancarios. Pólizas de seguro. Todo perfectamente organizado en carpetas. Luis silbó suavemente. Excelente. Miguel tenía razón. Ellos no tienen acceso a nada de esto. Saqué todo y lo metimos en una bolsa que Luis había traído. Estos documentos irán directamente a la bóveda de seguridad del despacho de Miguel. Estarán completamente protegidos. Asentí, sintiendo un enorme alivio. Al menos esto estaba a salvo. ¿Hay algo más que necesites de aquí?, me preguntó Luis. Miré alrededor de mi habitación. Mis fotografías familiares. Mis joyas. Algunos objetos sentimentales. Dame un minuto. Tomé las fotografías más importantes. Una de mi boda. Otra de Adriana cuando era bebé. Una de mis padres. Las metí en la bolsa. También tomé las joyas que mi esposo me había regalado a lo largo de los años. No eran extremadamente valiosas en términos monetarios, pero eran invaluables para mí. El anillo de compromiso. Los aretes de nuestro 10º aniversario. La pulsera que me dio cuando nació Adriana. Todo fue a la bolsa. Luis observaba en silencio. Lista. Respiré profundo, mirando por última vez mi habitación. Sí, vámonos. Salimos de la casa silenciosamente. Luis probó las nuevas cerraduras. Funcionaban perfectamente. Regresamos a casa de Teresa por la misma ruta. Eran las 2:30 de la madrugada. Toda la operación había tomado menos de 2 horas. Teresa nos esperaba con café caliente. Luis descargó la bolsa con mis documentos en la mesa. Perfecto. Miguel revisará todo esto mañana temprano. Isabel, descansa un poco. Te recogeré a las 8 para ir al consultorio del doctor Ramírez. Se fue dejándome exhausta pero extrañamente esperanzada. Al menos había recuperado algo de control. Mis documentos estaban a salvo. Mi casa estaba protegida. Ya no estaba completamente indefensa. Teresa me miró con orgullo. Lo hiciste bien, Isabel. Muy bien. Me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso del agotamiento. Todavía falta mucho, ¿verdad? Ella asintió. Sí, pero diste el primer paso. El más importante. Ahora tienes defensa. Ahora puedes pelear. Dormí unas pocas horas inquietas. Soñé con Adriana. En el sueño, ella era niña de nuevo. Jugábamos en el jardín. Reíamos. Éramos felices. Luego ella crecía de repente. Se convertía en adulta. Me miraba con ojos fríos y decía, ya no te necesito, mamá. Me desperté con lágrimas en los ojos. Teresa ya estaba despierta, preparando desayuno. Buenos días. Luis llegará en media hora. Me obligué a comer algo. Tostadas con mermelada. Jugo de naranja. Necesitaba fuerzas para lo que venía. A las 8 en punto, Luis tocó la puerta. Lista para ver al doctor Ramírez.
Asentí. Lista. El consultorio del doctor Ramírez estaba en un edificio médico moderno. Sala de espera limpia, recepcionista amable. Nos hicieron pasar inmediatamente. El doctor era un hombre de unos 60 años, de expresión bondadosa pero profesional. Isabel, Miguel me explicó la situación. Vamos a hacer una evaluación cognitiva completa. Tranquila, son solo pruebas para documentar oficialmente que estás en perfectas condiciones mentales. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Pruebas de memoria. Ejercicios de razonamiento lógico. Preguntas sobre orientación temporal y espacial. Evaluación de capacidad de toma de decisiones. El doctor era minucioso, anotando cada respuesta. Al final, me miró con una sonrisa. Isabel, tus resultados son excelentes. Mejor que muchas personas 20 años más jóvenes. No hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad mental de ningún tipo. Prepararé un informe detallado certificado. Esto será invaluable si alguien intenta declararte incapaz. Sentí un alivio enorme. Gracias, doctor. Es un placer ayudar. Detesto cuando familias intentan aprovecharse de sus mayores. Me alegra que estés peleando. Salimos del consultorio del doctor Ramírez con el informe médico sellado y certificado. Luis lo guardó cuidadosamente en su portafolio. Este documento vale oro. Isabel, destruye cualquier argumento de incapacidad que intenten usar contra ti. Asentí, sintiendo que finalmente tenía armas para defenderme. Ahora al banco, dijo Luis mientras conducía por las calles del centro. Llegamos al banco donde tenía mis cuentas desde hacía más de 30 años. Pedimos hablar con el gerente. El señor Ortega me conocía bien. Cuando le expliqué que necesitaba revisar movimientos recientes y proteger mis cuentas, su expresión se tornó seria. Déjeme revisar su historial. Sus dedos volaron sobre el teclado. De repente frunció el ceño. Isabel, hubo un intento de acceso a su cuenta hace 4 días. Alguien llamó por teléfono proporcionando sus datos personales y solicitando información sobre sus saldos. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué información dieron? Número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección. Todo correcto. Pero como tenemos protocolos de seguridad, pedimos una palabra de seguridad que usted estableció hace años. La persona no pudo proporcionarla, así que negamos la información. Luis se inclinó hacia adelante. Registraron el número desde donde llamaron. El gerente revisó. Sí, aquí está. Anotó el número en un papel. Luis lo fotografió inmediatamente con su teléfono. Señor Ortega, necesitamos cambiar todas las contraseñas y palabras de seguridad de las cuentas de la señora Isabel. También establecer alertas para cualquier movimiento inusual. Por supuesto. Haremos todo inmediatamente. Pasamos la siguiente hora reconfigurando la seguridad de mis cuentas. Nuevas contraseñas. Nuevas preguntas de seguridad. Alertas automáticas para cualquier transacción superior a $100. Autorización de 2 pasos para cualquier cambio. Sus cuentas ahora están completamente blindadas, dijo el señor Ortega. Nadie puede acceder sin su presencia física y múltiples verificaciones. Firmé todos los documentos necesarios. Gracias por su ayuda. Es mi deber proteger a nuestros clientes. Si alguien intenta algo nuevamente, me contactaré con usted inmediatamente. Salimos del banco cerca del mediodía. Luis me llevó de regreso a casa de Teresa. Miguel quiere verte esta tarde a las 4. Dice que tiene más información. El resto del día lo pasé descansando, tratando de recuperar fuerzas. Pero mi mente no dejaba de trabajar. Pensaba en ese intento de acceder a mis cuentas. ¿Había sido Carlos? ¿Adriana? ¿Patricia Morales? La traición se sentía más profunda con cada revelación. A las 3:30, Teresa me ayudó a arreglarme. Necesitas verte fuerte, me dijo mientras me peinaba. Miguel verá que no eres una víctima indefensa. Eres una luchadora. Sus palabras me dieron ánimo. Luis llegó puntual. El trayecto a la oficina de Miguel fue silencioso. Yo miraba por la ventana, observando la ciudad que había sido mi hogar toda la vida.
Me pregunté cuántas personas como yo estarían siendo traicionadas por sus propias familias en este momento. ¿Cuántos ancianos estarían perdiendo todo sin siquiera saberlo? La injusticia me llenaba de furia. Llegamos a la oficina. Miguel nos esperaba con expresión grave. Sobre su escritorio había carpetas, fotografías, documentos. Isabel, siéntate. Tengo mucho que contarte. Me senté, preparándome mentalmente. Dime todo. Miguel abrió una carpeta. Primero, identificamos al hombre que estaba con Carlos y Patricia la otra noche. Se llama Javier Soto. Es inversionista inmobiliario. Compra propiedades baratas, las remodela y las revende. Tiene reputación de no hacer muchas preguntas sobre la procedencia de las propiedades que adquiere. Perfecto para lo que Carlos necesita. Mostró una fotografía. Era el mismo hombre que había visto midiendo mi casa. Segundo, rastreamos el número de teléfono desde donde intentaron acceder a tu cuenta bancaria. Es un teléfono prepagado comprado hace 2 meses. Pero triangulamos la ubicación de la llamada. Se hizo desde la casa de tu hija. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de dolor. Así que había sido desde su casa. Adriana estaba definitivamente involucrada. No había forma de negarlo. Miguel continuó. Tercero, encontramos algo muy interesante. Carlos y Patricia no solo tienen relación profesional. Llevan un romance desde hace al menos 6 meses. Tengo fotografías. Abrió otra carpeta. Había fotos de Carlos y Patricia juntos, entrando a hoteles, besándose en estacionamientos, abrazados en restaurantes. Mi estómago se revolvió. ¿Adriana sabe? Pregunté con voz apenas audible. Miguel suspiró. Eso es lo más complicado. Según nuestra investigación, sí, lo sabe y lo permite. ¿Cómo puedes estar seguro? Luis intervino. Seguí a tu hija durante 2 días. Ayer la vi encontrarse con Patricia en un café. Hablaron durante más de 1 hora. La conversación parecía tensa, pero no hostil. No era el comportamiento de una esposa confrontando a la amante de su esposo. Era el comportamiento de 2 socias discutiendo negocios. Las palabras me golpearon como puñetazos. Adriana sabía que Carlos le era infiel y no le importaba. O le importaba menos que el dinero que obtendrían de mi casa. Miguel siguió. Cuarto, y esto es crucial. Encontramos los documentos que están preparando para declararte incapaz. Patricia tiene contactos con un médico corrupto. El doctor Velasco. Por $3,000, firma certificados falsos de demencia senil. Mostró copias de documentos. Certificados médicos con mi nombre. Diagnósticos inventados. Recomendaciones de internamiento inmediato. Todo falso. Todo preparado para destruir mi vida. ¿Cómo conseguiste estas copias? Miguel sonrió levemente. Tengo mis métodos. Digamos que el asistente del doctor Velasco tiene conciencia y le molesta lo que su jefe hace. Continuó. Quinto, Carlos ya tiene comprador. Javier Soto está listo para pagar $350,000 por tu casa. 100,000 menos del valor real, pero es dinero rápido sin preguntas. El trato está prácticamente cerrado. Solo están esperando tener el poder legal sobre tu propiedad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté con voz temblorosa. Según mis fuentes, planean hacer el movimiento la próxima semana. Van a presentar los certificados médicos falsos ante un juez. Solicitar tutela de emergencia alegando que eres un peligro para ti misma. Con esos papeles, pueden obtener una orden temporal en 24 horas. Una vez tengan esa orden, te internarán en una residencia, tomarán control legal de tus bienes, y venderán la casa antes de que puedas reaccionar. La habitación pareció girar a mi alrededor. 1 semana. Solo tenemos 1 semana. Miguel asintió. Por eso debemos actuar ahora. Pero tenemos ventajas. Tus documentos están protegidos. Tus cuentas están blindadas. Tu evaluación médica demuestra tu capacidad. Y tenemos evidencia de su conspiración. ¿Qué hacemos entonces? Miguel se recostó en su silla. Aquí viene la parte delicada. Mañana volverás a tu casa.
oficialmente recuperada de tu cirugía. Actuarás completamente normal. Ellos vendrán a visitarte, a asegurarse de que todo sigue su plan. Tú fingirás que no sabes nada. Mientras tanto, yo presentaré una denuncia formal ante el fiscal con toda la evidencia que hemos recopilado. Fraude, falsificación de documentos, intento de robo, conspiración. Todo. Se inclinó hacia adelante. Simultáneamente, solicitaré una orden de protección y una orden de restricción contra Carlos, Adriana, Patricia y cualquier otra persona involucrada, prohibiéndoles acercarse a ti o a tu propiedad. Y después esperamos a que cometan su error final. Cuando intenten presentar los documentos falsos ante el juez, los estaremos esperando. Con fiscales, con policía, con toda la fuerza de la ley. Los atraparemos en el acto de cometer fraude formal. Eso es delito grave con consecuencias penales severas. Luis añadió. Las cámaras en tu casa también son cruciales. Si intentan entrar de nuevo, quedará grabado. Más evidencia para el caso. Miguel cerró sus carpetas. Isabel, esto va a ser doloroso. Ver a tu hija arrestada no será fácil. Pero es necesario. No solo para protegerte a ti, sino para que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Respiré profundo, sintiendo el peso de todo esto. Lo sé. Hace unos días habría dicho que nunca podría hacer esto, que nunca podría denunciar a mi propia hija. Pero después de ver todo lo que han hecho, todo lo que planeaban hacer, ya no es mi pequeña Adriana. Es una extraña que está dispuesta a destruirme por dinero. Miguel me miró con respeto. Esa claridad es importante. Te mantendrá fuerte en lo que viene. Me puse de pie. Entonces hagámoslo. Mañana vuelvo a mi casa. Y que comience la cuenta regresiva. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de terror y determinación. Mañana tendría que ver a las personas que me traicionaron y fingir que no sabía nada. Tendría que abrazarlas, sonreírles, actuar como si todo estuviera bien. Mientras el reloj avanzaba hacia su inevitable destrucción. La justicia vendría. Solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para llegar hasta ese momento. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Me desperté en casa de Teresa sintiendo el peso de lo que debía hacer. Hoy volvería a mi hogar. Hoy enfrentaría a mi hija y a mi yerno sabiendo toda la verdad, pero fingiendo ignorancia total. Teresa me preparó un desayuno abundante. Necesitas fuerzas para lo que viene, me dijo mientras ponía huevos revueltos frente a mí. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Mi estómago estaba cerrado por la ansiedad. A las 9 de la mañana, Luis llegó para llevarme. Miguel ya presentó toda la documentación ante el fiscal. La investigación formal comenzó esta madrugada. También tramitó las órdenes de protección. Estarán listas en 48 horas. Asentí. Y las cámaras. Funcionando perfectamente. Mira. Me mostró su teléfono. Podía ver el interior de mi casa en tiempo real. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Luis me llevó hasta mi casa. Detuvimos el auto frente a la entrada. Respiré profundo varias veces antes de bajar. Vas a estar bien, me dijo Luis. Recuerda, actúa normal. Si necesitas algo, solo llámame. Estaré vigilando las cámaras constantemente. Bajé del auto con mi pequeña maleta, la misma que había empacado cuando fingí ir al hospital. Luis esperó hasta que abrí la puerta con mi nueva llave. Entré. La casa olía a cerrado, como si llevara semanas vacía cuando en realidad solo habían sido días. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé inmóvil por un momento. Estaba de regreso en mi hogar. Pero ya no se sentía seguro. Se sentía como un campo de batalla. Desempaqué lentamente. Guardé mi ropa. Preparé café. Abrí las ventanas para ventilar. Intenté que todo se viera normal. Sabía que Adriana y Carlos estarían observando. Seguramente ya habían visto mi auto. En cualquier momento vendrían a visitarme para asegurarse de que su plan seguía en pie. No me equivoqué. A las 11 de la mañana, tocaron la puerta. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Respiré profundo, forcé una sonrisa en mi rostro, y abrí. Era Adriana. Mamá,
exclamó con preocupación fingida. Acabamos de ver que llegaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo salió la cirugía? Me abrazó. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme con repulsión. Sus brazos se sentían como los de una serpiente enroscándose alrededor de mí. Estoy bien, hija, dije con voz débil, como si realmente hubiera estado enferma. Fue complicado, pero los doctores dicen que me recuperaré completamente. La dejé entrar. Carlos apareció detrás de ella, con su sonrisa falsa y sus ojos calculadores. Isabel, qué alegría verte de vuelta. Estábamos muy preocupados. Mentiroso. Hipócrita. Ladrón. Las palabras gritaban en mi mente, pero mantuve mi expresión calmada. Gracias, Carlos. Es bueno estar en casa. Me senté en el sofá, actuando más cansada de lo que realmente estaba. Adriana se sentó a mi lado, tomando mi mano. Mamá, te ves agotada. ¿Estás segura de que deberías estar sola? Quizás deberías quedarte con nosotros unos días mientras te recuperas. Ahí estaba. El primer intento. Querían tenerme en su casa donde pudieran controlarme mejor. No, hija. Estoy bien aquí. Los doctores dijeron que la rutina normal me ayudará a recuperarme más rápido. Vi un destello de frustración en sus ojos, pero lo disimuló rápidamente. Está bien. Pero voy a venir a visitarte todos los días. Y cualquier cosa que necesites, me llamas. Carlos caminaba por la sala, observando todo con disimulo. ¿Estaba buscando señales de las cámaras? ¿O verificando que todo seguía como lo habían dejado? Isabel, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Papeles del seguro médico? ¿Facturas del hospital? Preguntó casualmente. Ahí estaba la trampa. Querían acceso a más documentos. No, gracias, Carlos. Ya me encargué de todo en el hospital. Tienen mi tarjeta de seguro registrada. Adriana insistió. Mamá, déjanos ayudarte. Sé que estas cosas pueden ser confusas. Especialmente después de una cirugía. Tu mente debe estar cansada. Otra vez insinuando que no estaba mentalmente capacitada. Construcción su narrativa de incapacidad. Mi mente está perfectamente bien, Adriana, dije con firmeza. Solo necesito descansar físicamente. Vi cómo intercambiaban miradas. Estaban frustrados. Su plan dependía de que yo pareciera confundida, débil, incapaz. Pero estaba demostrando lo contrario. Se quedaron una hora más, haciendo preguntas sutiles, tratando de detectar cualquier cambio en la casa, buscando oportunidades para avanzar su agenda. Finalmente se fueron, prometiendo volver al día siguiente. En el momento en que cerraron la puerta, me dejé caer en el sofá, temblando. Había sido más difícil de lo que imaginé. Ver a mi hija actuar con tanto cinismo, con tanta falsedad. Mirarla a los ojos sabiendo que planeaba destruirme. El teléfono sonó. Era Luis. Lo vimos todo a través de las cámaras. Lo hiciste perfecto. Isabel, actuaste exactamente como debías. Su voz me dio fuerzas. Fue horrible, admití. Lo sé, pero lo lograste. Ahora sabemos que van a seguir adelante con su plan. Eso es bueno para nosotros. Colgamos. Pasé el resto del día en tensión constante, saltando con cada ruido, verificando las ventanas, asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas con las nuevas cerraduras. Al día siguiente, como prometió, Adriana volvió. Esta vez sola. Mamá, necesito hablar contigo, dijo con expresión seria. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, hija? Ella se sentó frente a mí. He estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Mantenerla debe ser agotador. Y ahora con tu salud delicada. Ahí venía. El discurso que habían preparado. Mi salud está bien, Adriana. Mamá, acabas de salir de una cirugía seria. Y seamos honestas, no estás rejuveneciendo. Esta casa tiene escaleras, jardín que mantener, reparaciones constantes. ¿No sería mejor algo más pequeño? Más manejable. Fingí considerar sus palabras. ¿Qué sugieres? Sus ojos brillaron con anticipación apenas contenida. Hay residencias maravillosas para adultos mayores.
Lugares donde no tienes que preocuparte por nada. Comida preparada, limpieza incluida, enfermeras disponibles las 24 horas. Y podrías vender esta casa. El dinero te daría seguridad financiera por el resto de tu vida. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero mantuve mi rostro neutral. No sé, Adriana. Esta casa tiene muchos recuerdos. Lo sé, mamá. Pero los recuerdos están aquí, señaló su corazón, no en las paredes. Piénsalo. Sin preocupaciones. Sin responsabilidades. Solo disfrutando tus años dorados. Años dorados. Qué eufemismo tan cruel para prisión. Lo pensaré, dije finalmente. Ella sonrió ampliamente. Perfecto. De hecho, conozco un lugar hermoso. ¿Te gustaría visitarlo conmigo mañana? Solo para ver. Sin compromiso. Estaban acelerando el plan. Mañana me siento muy cansada todavía. Quizás la próxima semana. Vi decepción cruzar su rostro. Está bien. Pero no lo pospongas mucho, mamá. Es importante pensar en tu futuro. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Miguel. Acaban de hacer su movimiento. Adriana me presionó directamente sobre vender la casa e internarme en una residencia. Perfecto, dijo Miguel. Están desesperados. Eso significa que probablemente moverán sus piezas finales esta semana. Las órdenes de protección estarán listas mañana. Y el fiscal ya tiene suficiente evidencia para proceder. Solo estamos esperando que intenten presentar los documentos falsos ante el juez. ¿Cuánto más tengo que soportar esto?, pregunté con voz quebrada. Poco. Muy poco. Aguanta solo unos días más. Esa noche casi no dormí. Cada sonido me sobresaltaba. Verificaba las cámaras constantemente en mi teléfono. Veía mi casa vacía en las pantallas pequeñas, pero me sentía como si estuviera rodeada de enemigos invisibles. Al tercer día, Carlos llegó con papeles. Isabel, traje algunos documentos para que revises. Cosas relacionadas con tu salud, tu casa, tus finanzas. Es importante tener todo en orden. Fingí mirarlos con confusión. Hay muchos números aquí, Carlos. No entiendo bien todo esto. Vi satisfacción en su rostro. No te preocupes. Puedo ayudarte. De hecho, si me das permiso, puedo encargarme de todo esto por ti, para que no tengas que estresarte. Ahí estaba. El intento directo de obtener poder sobre mis documentos. Déjame pensarlo, dije. Necesito descansar ahora. Mi cabeza está un poco confusa. Jugaba su juego. Actuaba exactamente como ellos querían que actuara. Carlos se fue dejando los papeles. En cuanto cerró la puerta, los fotografié y se los envié a Miguel. 2 horas después, Miguel llamó furioso. Isabel, estos documentos son falsos. Son poderes notariales supuestamente firmados por ti, pero la firma está falsificada. Él los trajo para que los firmaras realmente, validando así los documentos fraudulentos que ya tiene. Es una trampa legal. ¿Qué hago? No firmes nada. Absolutamente nada. Bajo ninguna circunstancia. No lo haré. Bien. Porque mañana todo termina. El fiscal presentará los cargos formales mañana al mediodía. Las órdenes de arresto estarán listas. Y cuando Carlos y Adriana lleguen a tu casa para presionarte a firmar, los estaremos esperando. La mañana del día final amaneció con un silencio extraño. Como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración esperando lo que vendría. Me levanté temprano, me duché, me vestí con cuidado. Quería verme digna para lo que estaba por suceder. Miguel me había llamado a las 7. Isabel, todo está listo. Los detectives llegarán a tu casa a las 11. Carlos y Adriana deben presentarse ante el juez a la 1 de la tarde con los documentos falsos. Pero no llegarán nunca a esa cita. Los arrestaremos en tu casa cuando intenten presionarte a firmar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Estás seguro de que vendrán? Completamente. Tenemos intervenida la línea de Carlos. Esta mañana llamó a Patricia confirmando que hoy conseguiría tu firma final. Están desesperados.
Es su último día antes de que los acreedores inicien procedimientos legales contra ellos. Colgué y me senté a esperar. Los minutos pasaban con lentitud tortuosa. A las 10, Teresa llamó. Isabel, ¿cómo estás? Asustada, admití. Pero lista. Hoy termina todo. Eres la mujer más valiente que conozco. Estaré pensando en ti. A las 10:30, 2 autos discretos se estacionaron en la calle. 4 personas bajaron vestidas casualmente. Detectives de civil. Tocaron mi puerta. Les abrí rápidamente. Señora Isabel, soy el detective Márquez. Venimos a presenciar lo que está por ocurrir. Necesitamos que todo sea completamente legal. Entraron y se posicionaron estratégicamente. 2 en la cocina, ocultos detrás de la puerta. 2 en el pasillo que llevaba a las habitaciones. Invisibles pero presentes. Actúe normalmente, me instruyó el detective Márquez. Cuando lleguen, déjelos hablar. Déjelos presionarla. Déjelos mostrar sus intenciones. Nosotros grabaremos todo. A las 11:15, escuché el auto de Carlos estacionarse. Mi estómago se retorció. Tocaron la puerta. Respiré profundo y abrí. Adriana y Carlos entraron con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Mamá, buenos días. ¿Cómo dormiste?, preguntó Adriana besando mi mejilla. El beso se sintió como veneno en mi piel. Bien, hija. Carlos llevaba su maletín. Isabel, trajimos los papeles que dejamos el otro día. Es importante que los firmemos hoy. Tenemos cita con el notario a las 2. Se sentaron en la sala. Carlos abrió el maletín y sacó varios documentos. Mira, aquí está todo explicado claramente. Este papel te da tranquilidad. Nos autoriza a ayudarte con tus finanzas mientras te recuperas. Este otro es para la venta de la casa. Y este último es para tu ingreso voluntario a la residencia que visitamos. Mentira. Yo nunca había visitado ninguna residencia. No sé, Carlos. Es mucho para procesar, dije con voz temblorosa, fingiendo confusión. Adriana tomó mi mano. Mamá, confía en nosotros. Somos tu familia. Solo queremos lo mejor para ti. Firma aquí, y aquí, y aquí. Señalaba líneas punteadas en cada documento. Todo estará bien. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Carlos añadió presión. Isabel, necesitamos hacer esto hoy. El notario solo está disponible esta tarde. Si no firmamos ahora, perderemos la oportunidad. Y honestamente, con tu estado de salud, no podemos arriesgarnos a esperar más. Mi estado de salud está bien, dije débilmente. Mamá, acabas de tener una cirugía seria, insistió Adriana. Y hemos notado que estás más olvidadiza, más confundida. Es normal a tu edad. Por eso necesitas ayuda. Nuestra ayuda. Carlos puso una pluma en mi mano. Firma aquí, Isabel. Hazlo por tu propio bien. Su mano apretaba la mía con fuerza. Demasiada fuerza. Era intimidación física disfrazada de ayuda. No estoy segura, susurré. Mamá, por favor. La voz de Adriana subió de tono. Estamos tratando de ayudarte. ¿Por qué lo haces tan difícil? Carlos se inclinó cerca de mí. Isabel, escúchame bien. Vas a firmar estos papeles ahora. Si no lo haces, tendremos que tomar medidas más drásticas. Tenemos certificados médicos que prueban que no estás capacitada mentalmente. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Tú decides. Ahí estaba. La amenaza directa. La máscara había caído completamente. ¿Me estás amenazando, Carlos?, pregunté con voz más firme. Estoy siendo realista. Esta casa se va a vender. Tú vas a ir a esa residencia. Y nosotros vamos a manejar tu dinero. Eso va a pasar de una forma u otra. Estoy dándote la opción de hacerlo dignamente, firmando voluntariamente. O podemos ir a corte donde un juez te declarará incapaz y nos dará control total. ¿Qué prefieres? Adriana permanecía callada, mirando al suelo. Cómplice silenciosa de todo. Miren esto, dijo Carlos sacando más papeles.
Estos son los certificados médicos del doctor Velasco. Dicen claramente que sufres de demencia avanzada, que representas un peligro para ti misma. Con estos documentos, el juez nos dará la tutela en menos de 24 horas. Esos documentos son falsos, dije claramente. Nunca he visto al doctor Velasco en mi vida. Carlos rió fríamente. ¿Y quién va a creerte? ¿Una anciana confundida contra un médico certificado? Por favor, Isabel, no seas ingenua. Se puso de pie, looming sobre mi amenazadora mente. Firma. Ahora. En ese momento, el detective Márquez salió de la cocina. Creo que ya escuchamos suficiente. Carlos y Adriana se congelaron. Sus caras pasaron de la arrogancia al terror en segundos. ¿Quién demonios es usted?, gritó Carlos. Los otros 3 detectives salieron de sus escondites. Detective Márquez, División de Fraudes. Carlos Rivera, Adriana Torres, están bajo arresto por intento de fraude, falsificación de documentos, coacción, conspiración para cometer robo y elderabuse. El caos estalló. Carlos intentó correr hacia la puerta, pero 2 detectives lo interceptaron. Lo tiraron al suelo, esposándolo mientras él gritaba obscenidades. Adriana se quedó paralizada, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, yo no quería. Carlos me obligó. Mentiras hasta el final. Adriana Torres, tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó a leer sus derechos una detective mientras la esposaba. Mamá, por favor, perdóname. No sabía que llegaríamos tan lejos. Te lo juro. La miré a los ojos. Sabías exactamente lo que hacías. Y lo hiciste de todas formas. En ese momento, más oficiales entraron por la puerta. Miguel llegó detrás de ellos. Isabel, ¿estás bien? Asentí, incapaz de hablar. Ver a mi hija esposada me desgarraba por dentro a pesar de todo. Sacaron a Carlos y Adriana de mi casa. Carlos seguía gritando amenazas. Adriana lloraba histéricamente. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo. Teresa estaba en su puerta, con lágrimas en los ojos pero una expresión de alivio en su rostro. Miguel cerró la puerta dejándonos solos. Se acabó, Isabel. Ya no pueden hacerte daño. Me dejé caer en el sofá, temblando incontrolablemente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron. Lloré por la hija que había perdido, por la familia que nunca volvería a tener, por la inocencia y la confianza que me habían robado. Miguel se sentó a mi lado en silencio, dejándome llorar todo lo que necesitaba. Después de varios minutos, logré calmarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz ronca. Ahora enfrentan cargos criminales graves. Fraude, falsificación, intento de robo. Cada cargo lleva entre 3 y 10 años de prisión. Con toda la evidencia que tenemos, no hay forma de que escapen. Patricia Morales y el doctor Velasco también están siendo arrestados en este momento. Javier Soto está siendo interrogado. Procesé la información lentamente. Adriana irá a prisión. Es muy probable. A menos que llegue a un acuerdo con el fiscal, sí. Cerré los ojos. Mi hija en prisión. La imagen me destrozaba. Hiciste lo correcto, Isabel, dijo Miguel firmemente. Lo que te hicieron es imperdonable. No solo intentaron robarte. Intentaron quitarte tu dignidad, tu autonomía, tu humanidad misma. Iban a encerrarte en una institución donde probablemente habrías muerto sola y olvidada mientras ellos gastaban tu dinero. Tenía razón. Lo sabía racionalmente. Pero el corazón no entiende de lógica. ¿Cuándo puedo testificar? En unas semanas. El fiscal preparará el caso. Necesitará ser fuerte y contar todo ante el juez. Asentí. Lo haré. Testificaré contra ellos. No por venganza, sino por justicia. Para que nadie más tenga que pasar por esto. Miguel sonrió con tristeza. Eres una mujer extraordinaria, Isabel. Pasé el resto del día en una niebla de emociones contradictorias. Alivio de que todo hubiera terminado. Dolor por la pérdida de mi familia. Rabia por la traición. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca sería.
Teresa vino esa noche con sopa caliente y compañía silenciosa. No tienes que hablar, me dijo. Solo estoy aquí. Su presencia era reconfortante. Me di cuenta de que había encontrado más familia en esta vecina que en mi propia sangre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Declaraciones ante el fiscal. Reuniones con abogados. Preparación del testimonio. Miguel me guió a través de cada paso con paciencia infinita. Carlos y Adriana fueron liberados bajo fianza, pero las órdenes de restricción les prohibían acercarse a mí o a mi propiedad. Patricia Morales y el doctor Velasco también enfrentaban cargos. Javier Soto cooperó con las autoridades a cambio de inmunidad, revelando que había otros 3 casos similares en los que Patricia había estado involucrada. La investigación se expandió, descubriendo una red completa de fraude contra personas mayores. El día del juicio llegó 3 meses después. Me desperté sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. Testificaría contra mi propia hija frente a un tribunal lleno de extraños. Miguel llegó temprano a recogerme. ¿Lista?, preguntó con gentileza. Tanto como pueda estarlo, respondí. Teresa insistió en acompañarme. No enfrentarás esto sola, dijo tomando mi mano. La sala del tribunal era intimidante. Fría, impersonal, llena de caras desconocidas. Vi a Adriana sentada junto a su abogado defensor. Lucía demacrada, con ojeras profundas, el cabello sin brillo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella bajó la vista inmediatamente. Carlos estaba en otra mesa, con expresión dura y desafiante. No mostraba ni un ápice de remordimiento. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, llamó al orden. El fiscal presentó el caso meticulosamente. Mostró las fotografías de Carlos y los cómplices entrando a mi casa. Presentó los documentos falsificados. Reprodujo las grabaciones de las amenazas. Cada pieza de evidencia era un martillazo en el ataúd de su defensa. Luego me llamaron al estrado. Caminé con piernas temblorosas, consciente de todas las miradas sobre mí. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Conté toda la historia desde el principio. Los comportamientos extraños. Mi decisión de fingir la cirugía. Lo que presencié desde la ventana de Teresa. El plan para declararme incapaz. Las amenazas de Carlos. Todo. Mi voz se quebró varias veces, especialmente cuando hablé sobre Adriana. Sobre cómo la había criado sola después de la muerte de mi esposo. Sobre todo el amor y sacrificio que invertí en darle una buena vida. Sobre cómo me pagó con traición. El abogado defensor de Adriana intentó desacreditar mi testimonio durante el contrainterrogatorio. Señora Isabel, no es cierto que a su edad la memoria puede fallar. Mi memoria está perfecta, respondí firmemente. Tengo evaluaciones médicas certificadas que lo prueban. No es posible que haya malinterpretado las intenciones de su hija. No malinterpreté nada. Las grabaciones muestran exactamente lo que pretendían hacer. El abogado de Carlos fue más agresivo. Señora Isabel, no es cierto que usted se negaba a considerar opciones razonables para su cuidado. No necesito cuidado. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Pero no consideró que su familia genuinamente estaba preocupada por su bienestar. Si estuvieran preocupados por mi bienestar, no habrían intentado robarme todo falsificando documentos y sobornando médicos corruptos. El juez intervino. Abogado, las evidencias son claras. Siga adelante. Después de mi testimonio, llamaron a otros testigos. Teresa declaró sobre lo que había observado durante meses. El doctor Ramírez presentó mis evaluaciones cognitivas perfectas. El gerente del banco testificó sobre el intento de acceso fraudulento a mis cuentas. Los detectives que presenciaron las amenazas en mi casa relataron lo ocurrido. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Cuando Patricia Morales subió al estrado, intentó culpar a Carlos de todo. Él me contrató para vender la casa. Yo no sabía que era fraude. Pero los registros bancarios y las comunicaciones entre ellos destruyeron su defensa. El doctor Velasco, enfrentado con copias de los certificados falsos que había firmado, finalmente se quebró y confesó todo. Había firmado documentos fraudulentos para más de 15 personas en los últimos 3 años, ganando más de $50,000 en sobornos.
Su confesión hundió cualquier esperanza que Carlos y Adriana tuvieran de escapar. El momento más doloroso llegó cuando el abogado de Adriana la llamó a testificar en su propia defensa. Ella subió al estrado llorando. Yo amaba a mi madre, comenzó con voz quebrada. Todavía la amo. Pero Carlos me convenció de que era por su bien. Dijo que estaba envejeciendo, que necesitaba cuidado profesional, que la casa era demasiado para ella. Me hizo creer que estábamos ayudándola. Mentiras envueltas en lágrimas. El fiscal la destrozó durante el contrainterrogatorio. Señora Adriana, ¿su madre les pidió ayuda alguna vez? No, pero... ¿mostró alguna vez signos de incapacidad mental? Bueno, a veces olvidaba. ¿A veces? ¿Como cualquier persona normal? Eso justifica falsificar certificados médicos. Silencio. Sabía que su esposo le era infiel con Patricia Morales. Adriana palideció. Sí. Y aún así conspiró con ambos para robarle a su madre. Yo. Necesitábamos el dinero. Carlos tenía deudas enormes. Íbamos a perder todo. Así que decidió sacrificar a su madre para salvar su matrimonio y sus finanzas. Adriana rompió en llanto. Lo siento mucho, mamá. Sus ojos me buscaron desesperadamente desde el estrado. Vi dolor genuino allí. Arrepentimiento real. Pero era demasiado tarde. Las acciones tienen consecuencias. Carlos no mostró ni un ápice de emoción. Ni disculpas. Ni remordimiento. Solo rabia fría de haber sido atrapado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el monstruo que realmente era bajo la máscara de yerno encantador. El juez deliberó durante 2 días. Cuando regresamos para escuchar el veredicto, la tensión en la sala era palpable. En el caso del Estado contra Carlos Rivera, comenzó el juez con voz grave, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. Fraude en primer grado, falsificación de documentos, coacción, conspiración y abuso de ancianos. Carlos cerró los ojos, pero no mostró otra reacción. Es sentenciado a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8 años. Además, pagará restitución completa a la víctima por daños emocionales y costos legales por un monto de $100,000. 12 años. Carlos sería un hombre viejo cuando saliera. En el caso del Estado contra Adriana Torres. Mi corazón se detuvo. Este tribunal reconoce que usted fue parcialmente manipulada por su esposo. Sin embargo, sus acciones fueron conscientes y deliberadas. La encuentro culpable de conspiración para cometer fraude y complicidad en falsificación de documentos. Adriana sollozaba audiblemente. Tomando en cuenta su cooperación parcial y aparente remordimiento, la sentenció a 4 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2 años. También pagará restitución por $30,000. 4 años. Mi hija pasaría 4 años en prisión. Patricia Morales recibió 8 años. El doctor Velasco, 10 años más la pérdida permanente de su licencia médica. Justicia había sido servida, pero no me sentía triunfante. Solo vacía. Después del veredicto, mientras salíamos del tribunal, Adriana logró acercarse. Los guardias la detenían, pero ella gritó: «Mamá, mamá, por favor, perdóname, te amo». Me detuve. Me giré para mirarla una última vez. Yo también te amé, Adriana, con todo mi corazón. Pero el amor no significa permitir que me destruyas. Espero que uses estos años para entender realmente lo que hiciste. Y quizás algún día, cuando salgas, podamos hablar. Quizás. No era perdón. Pero tampoco era condenación eterna. Era una puerta dejada apenas entreabierta. Una posibilidad microscópica de redención futura. Si ella realmente cambiaba. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Comencé terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Vendí algunos objetos que me recordaban demasiado a Adriana y Carlos. Redecoré mi casa, haciéndola mía nuevamente. Teresa se convirtió en mi mejor amiga, en la hermana que nunca tuve. Otros vecinos que conocía superficialmente se acercaron ofreciendo amistad genuina. Formé un nuevo círculo, pequeño pero auténtico. Miguel se convirtió en un amigo cercano.
A veces venía a tomar café y compartíamos historias de nuestras vidas. Descubrí que tenía toda una comunidad que nunca había notado antes. Un año después del juicio, estaba sentada en mi jardín renovado, tomando té bajo el sol de la tarde. Las flores que había plantado florecían en tonos brillantes de amarillo y coral. Teresa llegó con pastel recién horneado. Nos sentamos juntas en silencio cómodo, disfrutando el momento. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Isabel, pensé que querría saber. Adriana se portó bien en prisión. Tomó clases, trabajó en la biblioteca, asistió a terapia. Solicita verte. No tienes que hacerlo si no quieres. Pero tiene derecho a preguntar. Miré las flores de mi jardín. Pensé en segundas oportunidades. En perdón. En lo que significa realmente sanar. Dile que lo pensaré, respondí finalmente. No estoy lista todavía. Pero quizás algún día. Colgué y miré a Teresa. Ella sonrió con comprensión. Tómate tu tiempo. El perdón no se apresura. Tenía razón. Había recuperado mi casa, mi dignidad, mi vida. Había aprendido que la familia no siempre es sangre, que la traición puede venir de donde menos esperas, pero también que la fuerza que nunca supiste que tenías emerge cuando más la necesitas. Sobreviví. No solo sobreviví, renací. Y eso, finalmente, era suficiente.